ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Yo quiero ser como tú. Bueno, Dios les bendiga. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Ok, invito a que se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al verso 20. Ok, dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Padre Celestial, bendícenos hoy a través de tu palabra, Rey de la Gloria. Te damos gracias por ella. Y quiero suplicar que seas tú preparando nuestro corazón, Señor, y ministrando a través de tu Espíritu a cada una de nuestras vidas. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, el título que le he querido colocar a la predicación del día de hoy es: escogiendo a quién seguir. ¿Y por qué ese título? Un título muy moderno. Estamos en la época donde todo el mundo sigue a todo el mundo, donde alguien sube un video, hace un video, alguna cosa, y entonces ya tiene una cantidad de seguidores, y por cualquier bobada que haga también gana un montón de seguidores, y entonces siguen a este y siguen a aquel. Estamos en la época de los influencers, ¿no es cierto? Un influencer. Pues resulta que es que a nivel espiritual también tenemos nosotros dentro de la iglesia cristiana ciertos influencers, personas que nos influencian de una u otra forma. Estamos hablando de nuestros pastores, estamos hablando de nuestros líderes, estamos hablando de las personas que nos modelan. Cada que una persona viene y predica, cada que una persona viene y se presenta, está influenciando a los demás, está influenciando. Y usted y yo escogemos entonces a quién queremos seguir. Ok, este texto bíblico notablemente habla de los reyes de Israel. Hoy en día no hablamos de los reyes de Israel. Hoy en día tal vez hablamos de presidentes, hablamos de alcaldes, hablamos de gobernadores, pero no vamos a abarcar muy profundamente la parte política. No es lo que nos compete a nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en especial cuando sabemos que en la parte política, si miramos estas condiciones que Dios coloca para los reyes de Israel, la parte política de hoy en día dista bastante lejos de estos requisitos. Eso de que el rey tenía que hacer una copia de la Biblia, una copia de la ley de Dios, prácticamente tenía que volver a escribir el Pentateuco. Imagínense un presidente apenas sea nombrado escribiendo nuevamente la Biblia.
tenía que empaparse de la palabra de Dios. Mejor dicho, se le iban los 4 años de gobierno, nomás escribiendo la Biblia, escribiéndola nuevamente, ¿verdad? Y fuera de eso, eso de que todos los días la lea, bueno, puede haber uno que otro por ahí, uno que otro gobernante que lea la palabra de Dios, ojalá y todos los días, ¿verdad? Y que la lleve a todas partes, eso garantizaría de que su gobierno sería con base en la palabra de Dios, en las escrituras. Pero sabemos que nuestros gobernantes de hoy en día pues tal vez disten un poco de lo que es eso, ¿verdad? Vamos a hablar de los dirigentes espirituales. Vamos a hablar de aquellos que escogemos para que nos dirijan espiritualmente. Ahora, es importante entender, estamos en el libro de Deuteronomio. El pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida. El pueblo todavía estaba siendo gobernado por Dios. Y Dios está preveyendo y está diciendo, cuando ustedes entren allí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Escuche esto, Dios no está incitando al pueblo y le está diciendo, escoja un rey. No, Dios está preveyendo y está diciendo, ustedes tarde que temprano se van a volver egoístas y van a querer tener un rey. Ustedes tarde que temprano van a querer abandonar a su rey soberano que es Dios, el Dios eterno. Ustedes van a querer abandonar ese rey y van a querer tomar un rey para sí. Van a querer nombrar entre ustedes uno que los gobierne, uno que venga, y van a querer ser iguales a todas las naciones. De hecho, cuando uno va al libro de Samuel, a Primera de Samuel, creo que es el capítulo 8, donde el pueblo viene y elige y dice, exige y pide un rey, le pide a Samuel que le ponga un rey, Dios se enoja. Y Dios dice, en primer lugar Samuel se enoja y dice que por qué están rechazando al Dios de Israel, que es su rey, que era el rey de la nación. Y Dios viene y dice, no te preocupes Samuel, que no te están rechazando a ti, me están rechazando directamente a mí, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo quiso nombrar un rey, Dios dijo, me están rechazando, es directamente a mí, a él mismo. Ok, entonces por eso es que vemos acá, el deseo de Dios no era que el pueblo tuviese un rey, sino que Dios fuera el rey de toda la tierra, fuera el Dios de su pueblo, fuera el rey de ese pueblo. Ok, de la misma forma, podemos hablar de los líderes religiosos de hoy en día. De la misma forma, podríamos hablar de los influencers o las personas que escogemos para que nos influyan dentro de la congregación hoy en día. La voluntad de Dios no era que existieran sacerdotes. La voluntad de Dios inicialmente era que fuera un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes. El deseo de Dios era ese. ¿Dónde se vino a dañar todo? Creo, según lo que he estudiado de la palabra de Dios, según lo que he podido profundizar en ella, creo que todo empieza a dañarse en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, después de que Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, después de que Dios le entrega los 10 mandamientos, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 18, Moisés le dice al pueblo, subamos y hablemos directamente con Dios. Vamos a hablar con Dios. Y el pueblo apenas mira hacia arriba y ve allá en la montaña, en el monte Sinaí, ve los truenos, el fuego, el humo que cubría toda la montaña, y dice que eso tronaba y hacía estruendos. El pueblo que dijo, Moisés, sube tú, habla con Dios, y todo lo que tú digas, nosotros lo haremos. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí en esos 3 versículos? Que por primera vez el pueblo de Dios se está buscando un tutor, alguien que hable con Dios por él. Y de ahí en adelante, para todo lo que hacemos, para cuando nos queremos de cierta forma evadir nuestra responsabilidad, o siempre buscamos tutores. Cuando queremos que alguien haga algo por nosotros, pero el deseo de Dios es comunicarse con todos.
hablar con todos, que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes, poderse comunicar con este, con aquel, con allí. Entonces ahí empiezan a formarse los tutores o los influenciadores del pueblo, los que venían a influenciar el pueblo. Y hoy en día tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos personas que sobresalen. ¿Por qué? Porque esta es la hora que el pueblo de Dios sigue buscando tutores. Porque esta es la hora que el pueblo de Dios sigue buscando quien hable con Dios por ellos. Pero usted debería desarrollar una capacidad de escuchar a Dios, igual que la de cualquier pastor. El pueblo de Dios debería estar en capacidad de comunicarse con Dios, igual que cualquier pastor. Pero ¿qué hacemos? Mire, ¿qué hacemos en el mundo? Es muy sencillo. Usted no sabe administrar su dinero, entonces ¿qué hace? Se busca un banco. Y el banco le administra a usted su platica. Y por ahí derecho le cobra, ¿verdad? Por ahí derecho saca lo suyo. Entonces, no nos sabemos defender. Entonces, ¿qué hacemos? Nos buscamos un abogado que nos defienda, un abogado que pelee por nosotros. Sencillo, no nos sabemos comportar. Nombramos policías, nombramos autoridad, ¿verdad? No sabemos gobernarnos ni administrar este pueblo. Nombramos un alcalde, nombramos un gobierno. Mire, no podemos caminar espiritualmente. Nombramos un pastor, nombramos un líder que nos enseñe. No sabemos acercarnos a la palabra de Dios. Buscamos quien nos guíe, buscamos un tutor que nos enseñe. Lamentablemente, creo yo que diría nuestro Señor Jesucristo, por la dureza del corazón del hombre, todos estos personajes hoy en día son necesarios. Todos estos personajes ya se vuelven indispensables. Un abogado es indispensable ya para que te defiendan, pero antes no fue así. Antes las personas iban dos señoras delante de Salomón. Salomón, vea, se murió mi hijo, me lo cambió y entonces ahora dice que es de ella, que no sé qué, y entonces qué está. Y Salomón a dos señoras directamente como juez les decía, partan el muchachito y entreguen mitad para ella y mitad para esta. Pero las dos señoras venían directamente donde Salomón, ¿verdad? Antes no teníamos que contratar un abogado, ahora lo necesitamos. Y ahora en nuestra cultura no podemos decir que vamos a retroceder eso. De igual manera tampoco vamos a poder decir que vamos a retroceder en nombramiento de pastores, en cuanto a nombramientos de líderes. La palabra de Dios ya viene y habla de los pastores. Es Dios el que instituye pastores, es Dios el que pone líderes y quita líderes, es Dios el que nombra y el que llama. ¿Por qué? Porque por la dureza del corazón del hombre ya se hace necesario que se nombren guías dentro del pueblo y que entonces unos que no quieren tal vez caminar con Dios sean empujaditos, sean arrastraditos. Es necesario, pero al principio el deseo de Dios era que todos nos acercáramos a Él. Entonces, como Dios sabía que eso se iba a convertir en algo necesario para el pueblo, en algo indispensable, que nombráramos pastores y que nombráramos personas que nos guiaran y nos administraran, entonces Él dice de antemano, Él dice, listo, la persona que ustedes van a nombrar para que los influencie, para que los guíe, para que los lleve a ustedes, lo van a nombrar conforme a las características que yo les voy a dar. ¿Y cuáles son esas características para ese influenciador, o ese rey, o ese pastor, o ese líder, ese discipulador que usted va a escoger, a esa persona que usted va a seguir? ¿Cuáles son las características? Lo primero que dice ahí, el versículo 15 es, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Al que Jehová tu Dios escogiere. Y más adelante en el Nuevo Testamento nos reitera eso. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone gobierno. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es posible, escuche bien esta pregunta, ¿es posible que Dios escoja un mal dirigente para su pueblo? ¿Es posible que Dios escoja un mal dirigente para su pueblo? ¿Quiénes dicen que sí? Una que sí. ¿Quiénes dicen que no?
2 que no, 2 que sí, 3 que sí, que no, que sí. Bueno, que también, más o menos, 50-50. El resto no sabe o no responde. Listo. Cuando yo miro la palabra de Dios, el pueblo pide rey y Dios les da un rey. ¿A quién les dio? ¿A quién? ¿A quién le dio de rey? A Saúl. ¿Y fue un buen rey o fue un mal rey? De los más malitos que puede existir en la Biblia. Dios le dio un miedoso que se escondía por allá detrás del ejército a temblar cuando salía por allá a braviarlos. Dios le dio un mal rey. ¿Y por qué le dio un mal rey al pueblo de Israel? Porque conforme al corazón del pueblo, ese era el rey que necesitaba, no el rey que pedía al pueblo. Entonces sí es posible que Dios le dé un mal rey al pueblo. ¿Por qué es posible? Porque Dios conoce lo que el pueblo necesita, no lo que el pueblo está pidiendo. No se basa solamente en lo que el pueblo pide. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa eso a nivel político? Cuando yo hablo mal de mi alcalde, cuando yo hablo mal de mi gobierno, cuando yo hablo mal del presidente, ¿usted sabe lo que significa eso? Que lo que yo estoy diciendo es, ¿cómo me vería Dios a mí de mal que me dio ese alcalde? Y yo hablando de él. ¿Cómo vería Dios de mal a Colombia que puso a gobernar ese presidente? Sí. Discúlpenme los venezolanos que se encuentran acá y los que están por ahí en YouTube. ¿Cómo vería Dios de mal a Venezuela? Que mire lo que les mandó. Cuando yo hablo mal de mi gobierno, estoy hablando mal de mi condición. Eso fue lo que Dios me puso porque eso fue lo que vio en mí. Eso fue lo que vio en mi corazón. Y Él, que es el que pone reyes y quita reyes, sabe lo que yo necesitaba, no lo que yo quería. No lo que yo quería, sino lo que el pueblo necesitaba. Y tal vez nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser escarmentados. Cuando hablamos a nivel espiritual es lo mismo. Usted se da cuenta que hay unos pastores que usted prende esa televisión o usted pone ese canal de YouTube, usted mira en el live. Unos pastores que usted dice, guay, ¿y cómo dijo eso? ¿De dónde sacó eso? Por Dios, ¿cómo le ocurre? Y la gente los sigue. Y la gente los va a las iglesias. Y la gente grita, amén. ¿Cómo así? Sí, es que Dios colocó esa clase de pastores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esa iglesia pudiera escarmentar, pudiera aprender, porque tienen oídos selectivos, solamente escuchan lo que les conviene. Entonces Dios les coloca pastores y líderes conforme a lo que necesitan, no conforme a lo que ellos quieren, a lo que ellos quisieran. Y por eso es interesante, mire, pastores que mantienen hablando de plata, pastores que mantienen hablando de unas teologías todas raras, modernas, pastores hasta, hoy en día tenemos hasta pastores homosexuales y no falta quien los siga. Y no falta quien los siga. O sea, Dios le da a cada cual conforme a lo que necesita o para que se acabe de perder o para que pueda. Entonces, cuidado con eso de autoridad, porque Dios no le dio al pueblo la solución que esperaba, sino la que el pueblo necesitaba. Ok, entonces dice que en primer lugar era el hombre que Dios escogiera, pero también dice, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Cuál era la garantía que me daba el hecho de que el rey que se colocara fuera de entre el mismo pueblo, fuera de entre mis hermanos? Pues se supone que ese hombre iba a tener dolor por el pueblo. Y es una característica que Dios está pidiendo acá, que está pidiendo para el rey. Mire, que alguien que se suba, si usted lo va a seguir, si usted lo va si va a ponerlo en ese puesto, que al menos tenga dolor por el pueblo, hombre, que le duela lo que está pasando.
Porque un extranjero lo que va a venir a hacer, no, a mí no me duele este pueblo, yo lo que vine fue a sacarle, yo lo que vine fue a explotar, yo lo que vine fue a chuparle la sangre y ahí los dejo tirados y me voy, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que sea alguien que le duele. Y cuando lo pasamos a términos espirituales, cuando miramos ese rey que nosotros nombramos, o ese pastor, o ese líder que decidimos seguir de aquí en adelante, yo digo, yo voy a seguir a ese hombre, yo voy a seguir a ese pastor, sea por YouTube o sea presencial, qué chévere, más bien así, ¿no es cierto? Pero cuando usted decide seguirlo, hombre, que sea una persona que le duela lo que le está pasando, que le duela al pueblo. No que venga simplemente a que consigne. Mire, uno veía en la televisión, en Parabólica, esos canales que se llamaban cristianos, porque es que ahora hay muchos, ya no solamente la Parabólica, ya eso es por YouTube, eso es por la radio, por todas partes, pero uno veía que hacían unas maratones de plata. A esta gente sí le dolerá en algo lo que el pueblo está necesitando. Y entonces llame porque vamos a hablar por su petición. Y eso parecía un call center ahí. Eso es una cantidad de personas ahí sentadas contestando. Bueno, ¿y cuál es tu petición? Mira, lo que pasa es que mi marido, ¿cuánto estarías dispuesto a consignar por esa petición? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar, a pactar con Dios por esa petición? No, porque yo no tengo plata. No podemos orar por ti en este momento, estamos muy ocupados, Dios te bendiga. Tal vez en la próxima. Y si volvió a marcar, el número que usted ha marcado es equivocado. Sí, no, en serio, la situación era así. Consigna y aquí está el número de cuenta y entonces unos cantantes ahí, Él es el Dios de lo imposible, cantando cosas que si Dios te va a proveer, Dios te va a responder, pero tú consigna. Nadie te olvide. Eso sí, claro, esas personas ni te conocen. ¿Qué le va a importar a una persona por allá en Costa Rica, en Nicaragua, en yo no sé dónde? ¿Qué le va a importar lo que un pobre entrerrieño aquí está sufriendo, está viviendo y pasando penalidades para poder buscar la papita para mañana? ¿Qué le va a importar? Yo conocí a alguien que me decía, no, es que mira, y es que yo no me congrego en tu iglesia, y viviendo acá en Entre Ríos, viviendo aquí en el pueblo, yo no me congrego en tu iglesia porque yo estoy siguiendo por YouTube, yo estoy siguiendo a Danilo Montero. Excelente pastor, excelente predicador, me encanta, muy buen predicador. Creo que lejos de la mente de Danilo Montero estaba tener ovejas en Entre Ríos. Él simplemente estaba transmitiendo una enseñanza, pero él nunca quiso de que las personas en diferentes pueblos lejanos de él vivirá por allá en Estados Unidos y no sé en qué parte, en Canadá creo que vive él. Yo creo que él estaba lejos de decir, estos hombres van a convertirse en mis ovejas, ¿por qué no las puede pastorear? Porque él no puede estar pendiente. Y entonces esa persona me decía, mira, es que yo me congrego es con Danilo Montero por YouTube, entonces yo soy seguidor de Danilo Montero. Y yo, excelente, listo. Entonces, cada que yo le aconsejaba, no, yo primero voy a mirar a ver qué hago y esto y lo otro, listo. Entró en una crisis, entró en unos problemas impresionantes con su rebeldía, con todas sus cosas, y mi esposa me dice, mi amor, ¿será que lo llamamos, le hablamos? Yo lo que sentí en el corazón responderle a mi esposa fue que llame a Danilo, que lo llame, que llame a su pastor, porque es que realmente esa es la idea. ¿Por qué Dios levantó entonces pastores de entre sus hermanos? ¿Por qué Dios dice que sea de entre sus hermanos? Porque es que a sus hermanos le duele lo de sus hermanos. A un extranjero simplemente va a venir, te va a chupar lo que más pueda y chao pescado, adiós que me fui. Entonces, cuando tú vayas a escoger a quién vas a seguir, fíjate al menos que a esa persona le duela lo que a ti te duele, lo que a Dios le duele de ti, que esa persona pueda verte y decirte con certeza, mira, es que lo que Dios está doliéndole de ti es esto y esto específicamente. Es importante que sea dentro de tus hermanos las personas que tú escojas para que te influencie, no
extranjero que viene a explotar tus bienes. Y luego viene en el versículo 16 y el versículo 17 y me da otra característica que está más arraigada en el corazón de esa persona a la cual tú vas a escoger para seguirla. Escuche cuál es la característica. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, con los ávaros ni se junte. Con los ávaros ni se junte. Y vuelvo y repito, no vamos a hablar de política. Ahí perdimos el año, ¿sí o no? Bueno, pero vamos a hablar del pueblo de Dios. Vamos a hablar del pueblo de Dios. Necesitamos un líder de la alabanza. Necesitamos líderes que vengan y discipulen. Necesitamos equipo ministerial, necesitamos quien apoye. Y como estamos urgidos, no, yo sé que ese es como avaro, ese es poquito, pero es que la iglesia está sin pastor. Entonces, venga, nombremos un pastor. No. Como decimos por ahí en el mundo, ese robó, pero hizo algo por el pueblo. Sí, uno sabe que todos roban, pero al menos este hizo algo por el pueblo. Interesante, porque es que hacer algo por el pueblo era su necesidad, era su trabajo. Robar habla de su honestidad. Robar habla de la calidad de lo que hace. Entonces, como estamos urgidos, entonces ¿qué hacemos? No, venga, no importa que sea un ladrón, no importa que él robe, pero nombrémoslo pastor, porque es que pues el hombre tiene como que problema ahí con la plata, con la administración. Nombrémoslo pastor. Mire, versículo 16 dice, pero él no aumentará para sí caballos. Y segundo, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Usted lo acepta? ¿El pueblo lo acepta? Sabiendo que a él le gustan los caballos. Y más adelante termina vendiendo al pueblo para obtener caballos. Usted no se da cuenta que lo que usted está aceptando de esa persona a la cual usted quiere seguir, tarde que temprano, es lo que esa persona va a utilizar en contra suya para poder lograr sus objetivos, para poder lograr sus propósitos, para poder llegar hasta donde esa persona necesita llegar. Y por eso la palabra de Dios dice, y ahora, cuando hablamos de caballos, ¿por qué habla la Biblia de caballos? Porque es que los caballos en el ejército como tal, wow, eran una seguridad, los caballos para la guerra. Por Dios, el ejército que tenía caballos, eso era una potencia, eso es un ejército poderoso, porque tenía la caballería, entonces esos caballos daban presencia y fuera de eso iban a la guerra y desde el caballo mataban a muchos. Entonces todos los pueblos admiraban a Egipto porque Egipto tenía caballos. Egipto tenía caballos. Y entonces, obviamente los reyes de Israel pues no siguieron ese decreto, muchos de ellos no hicieron caso a esa advertencia y esa conducta que los llevó a caer. Hablemos por ejemplo de Salomón, hablemos del tercer rey que tuvo Israel, Salomón, ¿verdad? Salomón como rey de Israel tenía todo para sí, tenía todo lo que quisiera. Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas, le dio bendición, se volvió rico, pero fuera de que Dios lo volvió rico, él se volvió más rico, empezó a desviar su corazón, ¿verdad? Levantó un ejército grande, poderoso, fuerte, puso su confianza en que estaba seguro con ese ejército, no había quien lo pudiera vencer, no había quien lo pudiera tocar, se casó con muchas mujeres, versículo 17, o sea, se fue desviando completamente de lo que era la voluntad de Dios. Se casó con muchas mujeres, su corazón le dio la espalda a Dios. Y como consecuencia, ¿qué le sobrevino al pueblo? Desobediencia, división, cautiverio de un pueblo. Como consecuencia, ¿qué fue lo que trajo a los demás?
Esclavitud. Esclavitud. Ojo, porque aquel que tú estás escogiendo para que te influencie, para que te esté llenando toda la cabeza todo el tiempo de información, te puede traer también esclavitud. Te va a influenciar. Usted escoge un líder para la alabanza y ese líder se convierte en un influenciador de la iglesia. Se convierte en una persona que influencia. Y entonces usted lo escoge porque está muy bonito. Usted lo escoge porque, ay, cómo canta de hermoso ese líder. No, qué bendición, esa es una bendición. Tiene una voz tan hermosa. Él es un poquito fornicario, pero tiene una voz divina. Él de vez en cuando uno lo ve ahí, tiene como 3 mujeres, pero canta divino. Y cuando menos piensa, usted se da cuenta que ese estilo de vida empieza a influenciar la iglesia. Y entonces la iglesia ya no solamente lo ve porque canta bonito, sino que cuando menos piensa, la fornicación entra a la iglesia. Ay, no, esa como predica de hermoso. Él es un poco avaro. A él le gusta la plata y sí, eso, todo le mete plata y todo es plata y venga y consigne por acá y entra por acá, pero es que predica divino. Como es un influenciador de su iglesia, ¿qué va a traer? Que toda la iglesia se vuelva avara, se vuelva amante del dinero, se vuelva deseosa de bienes por todos lados. Ok, entonces, por eso dice la palabra de Dios, mucho cuidado con una persona en esas condiciones. Entonces, los reyes que trataron de hacer lo bueno, es interesante porque hubo algunos reyes de Israel que trataron de hacer las cosas bien hechas. Y entonces, por ejemplo, Ezequías, el rey Ezequías, fue uno de los que trató de cumplir con la palabra de Dios. Pero el día menos pensado, se le vino Asiria encima. Se le vinieron los asirios. ¿Y qué fue lo primero cuando está nervioso, cuando está así, desesperado? Y entonces, ¿con qué me defendí? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y a quién llamó? A los egipcios. Contemplaban la posibilidad siempre de llamar a los egipcios. Miren la importancia, la cual aquí tenía que quedar instituido. Está prohibido pedir ayuda. Está prohibido clamar a los egipcios, porque cuando uno está en la buena, cuando estamos bien, pues vaya y venga. Pero cuando se veían presionados, está prohibido esa clase de personas. No vas a llamar a Egipto. Entonces, estaba declarado que eso era una prohibición. Y el rey que quería hacer las cosas conforme al corazón de Dios, tenía que entender eso. Tenía que tener eso claro. De igual manera, podemos, no, pues mientras estemos aquí escuchando la palabra, estamos aquí compartiendo y bueno, una sana doctrina viene de la palabra de Dios, bien, pero ¿qué va a suceder cuando ya los pastores no estén? ¿Qué va a suceder cuando no haya líderes? Cuando necesitemos un líder de la alabanza porque resulta que el baterista es el mismo guitarrista, entonces necesitamos un baterista urgente, no, un guitarrista urgente, no, venga, cojamos al fornicario, no importa que fornique, lo importante es que toque bonito. Es importante que usted sepa, está instituido que está prohibido, así toque divino, predique hermoso, así cante, así sepa enseñar y tenga una gracia con los niños, espectacular. Está prohibido. ¿Por qué? Porque su corazón es dado a la avaricia, porque su corazón es dado al pecado. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es, mire, cuando usted se vaya a dejar influenciar de alguien, al menos asegúrese que esa persona se deje influenciar de Dios. Cuando usted vaya a ser seguidor de alguien, al menos pregunte si esa persona sigue a Dios. Si esa persona tiene interés en seguir a Dios. Es importante lo que me está diciendo la palabra. Porque si esa persona sigue otra cosa diferente en su corazón a lo que es Dios, usted tarde que temprano va a terminar siguiendo lo que esa persona sigue. Y esa persona va a utilizar eso que sigue tarde que temprano en su contra. Al menos cerciórese de que esa persona ame a Dios. Y por último, viene y dice,
Pero más importante todavía es que esa persona que usted va a decidir que lo influencie, que dependa de la ley de Dios, que dependa de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Tenía que escribir una copia. No solamente la tenía que escribir, sino que el versículo 19 dice, lo tendrá consigo. La tenía que tener cerquita. Y leerá en él todos los días de su vida. Mire, todos los días tenía que leer esa ley. Ahora, ¿qué me garantiza eso? Escribirá la ley, o sea, se tenía que convertir en un escriba. ¿Usted sabe lo que podía pasar con un rey cuando fuera nombrado y que tuviera que coger la ley de Dios y pasarla punto por punto, empezar a escribirla? Se iba a empezar a enterar, se iba a empapar de todas las maravillas que Dios hizo. Yo no me puedo imaginar un rey escribiendo el libro de Josué. Yo me imaginaba cuando leía este texto bíblico escribiendo el libro de Josué. Y entonces mirando que cuando Josué entró a poseer la tierra, entonces Josué con su espada peleaba y mataba a unos cuantos, y entonces dice que no le alcanzaba el día para matar gente, para acabar con todos sus enemigos. Entonces Dios, ¿qué hizo? Paró el sol para que Josué tuviese más tiempo para matar más gente. Yo me imagino al rey escribiendo eso. ¿Qué? Dios hizo eso. Uy, no. Y sigue escribiendo. Y luego, como los enemigos de Josué huían, y Josué tal vez no los alcanzaba, entonces Dios enviaba piedras desde el cielo que aplastaban a sus enemigos. Dios se puso a bolear piedra desde el cielo para defender a Josué. Y el rey escriba. ¿En serio esto? Vea, después de que termine de escribir eso, yo creo que el rey tenía que soltar pluma, tenía que soltar tinta, arrodillarse y decir, ay Dios, ese es el Dios que yo quiero para mi reinado. Ese es el Dios que yo quiero que gobierne en este reinado. Ese es el Dios que yo necesito para gobernar de aquí para mi eternidad. Con eso estaba garantizando que él conociera, que él sí fuera a empapar del Dios de Israel, que él fuera a tener comunión con lo que Dios hizo y iba a temer a Jehová. Dice ahí que eso no solamente la tenía que escribir, sino que la tenía que llevar consigo y también la tenía que estar leyendo todos los días. ¿Y cómo sé yo que una persona lee la Biblia todos los días? ¿Y cómo me entero yo que una persona está estudiando la palabra todos los días para decir, yo la quiero seguir? Yo quiero aprender de esa persona porque esa persona todos los días estudia la Biblia. ¿Sabe cómo es una persona que estudia la Biblia todos los días? Todos los días tiene algo nuevo para cambiar. Ese es un líder que usted lo ve cantando en la alabanza y al otro día usted lo ve por allá entregando un mercado o lo ve usted limpiando una silla. Ve, ¿y qué pasó? No, es que estaba estudiando la palabra de Dios y ¿sabes qué me enseñó la palabra de Dios? Esto y esto y esto. Y al otro día usted lo ve por allá ayudando a cruzar una viejita a la calle, yo no sé, una anciana, venga, cruce. Es una persona que todo el tiempo está teniendo cambios, está teniendo transformación, porque la palabra de Dios todos los días te limpia, todos los días te transforma. Cuando usted encuentra un líder así, vea, sígalo hasta la casa, sígalo hasta la tumba, sígalo porque es que es un hombre que estudia la palabra de Dios. Es una persona que está transformando su vida todos los días. Cuando usted ve a un líder que solamente sirve para lo que se le puso a hacer, no hay dependencia tal vez de la palabra de Dios. Un líder que está siguiendo. Entonces, ¿qué me garantiza o qué bendición me da el hecho de que escriba, la tenga consigo y la lea todos los días? Dice ahí el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es una persona que todo el tiempo tiene temor de Dios. Es una persona que todo el tiempo está transmitiendo temor de Dios, o sea, reverencia. Tuve la oportunidad hace muchos años, cuando me congregaba en mi iglesia allí en La Floresta, de conocer un hombre que tocaba la batería, un baterista. Ese hombre
tenía una reverencia por Dios, que fuera de que era un excelente, excelente músico, ese hombre tocaba la batería y uno, wow, espectacular. Hubo un momento en que el hombre estaba tanto en la presencia y en comunión con Dios, que el hombre estaba tocando su batería, se le vinieron las lágrimas y él tuvo que soltar sus baquetas y arrodillarse y empezar a levantar las manos y decir, Señor, aquí estoy. Se arrodilló y se quebrantó. Yo estaba abajo siendo ministrado por ese hombre. Y cuando yo vi que ese hombre hizo eso, yo sentí en mi corazón, ese es un adorador. Yo quiero seguir a ese hombre. Ese hombre tiene comunión con Dios, tiene respeto por Dios. Ese hombre reverencia, teme a Jehová. Y yo quiero temer a Jehová y reverenciar a Dios como ese hombre lo reverencia. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién estás dejando que te influencie? ¿Quién estás dejando que influencie tu vida? Dice que iba a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Y escuche eso, el versículo 20, que iba a garantizar el hecho de que tuviera la palabra siempre presente ese líder, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Para que no se eleve el corazón, dice, perdón, vamos desde el versículo 19 a leerlo completo. Y lo tendrá consigo y le leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y ya sabemos por el discipulado qué significa guardar. Para guardar todos los estatutos de esta ley, todos los mandamientos de esta ley, para guardar todas las palabras de esta ley. Y yo para poder guardar constantemente tengo que estar sacando todo lo viejo. ¿Cómo reconoce usted un líder? ¿Cómo reconoce usted un influenciador de la palabra de Dios? ¿Cómo reconoce usted una persona que sea digna de seguir? Todos los días está sacando cosas viejas para meter la palabra de Dios y decir, ahora pongo por obra esto. Y ve, vos estás como cambiado. Ay, sí, es que estaba estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios me dijo que tenía que dejar de ser iracundo, tenía que dejar de ser soberbio, tenía que dejar de ser con falta de ánimo, de doble ánimo, porque es que el Señor me ministró ayer con la palabra y me dijo que yo estaba todos los días está guardando, y para guardar, ¿qué está haciendo? Está sacando todo lo que le estorba para poder guardar la palabra de Dios nueva. Cuando usted encuentre un líder así, sígalo, vale la pena, porque es un hombre que está estudiando la palabra de Dios, que todos los días está siendo transformado, renovado, y usted también quiere ser transformado y renovado. Y entonces, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, no se pare sobre ellos, y su reino sea prolongado en él y en sus hijos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, dice el versículo 20, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos. Si a mí me dice que solamente se va a prolongar el reinado de él, que solamente se va a prolongar su reinado, bueno, listo, chévere, pero cuando viene y me dice la palabra que se va a prolongar el reinado, dice acá, para que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, me está hablando de generaciones futuras, me está hablando del impacto que va a tener la palabra sobre generaciones futuras, sobre las futuras generaciones. Y qué bendición uno poder ver líderes que están impactando sobre sus generaciones futuras, primero sobre los de su casa, sobre sus hijos. Tuve la oportunidad de escuchar ayer, estábamos cerrando el ayuno, estábamos cerrando un tiempo de ayuno, mi hijo estuvo ayunando con nosotros, y cuando fuimos a cerrar el ayuno a las 5 de la tarde con el grupo de alabanza,
tuve la oportunidad de escuchar a mi hijo. Yo ya tenía que pararme porque tenía que preparar todo para el culto en San Pedro. Estábamos allí en San Pedro pero cuando yo vi que el último que iba a orar era el hijo mío, venía, yo quiero escuchar a ver qué es lo que va a orar este muchacho. Empieza orando por la salud de una de las compañeras, por la salud de Manuela. Señor, ayuda a la Manuela, ta, ta, ta. Y luego empieza a decir, Señor, gracias te damos porque nos escogiste a nosotros para ser siervos tuyos. Este se está incluyendo. Señor, gracias porque vamos a rendir nuestra vida a ti, ta, ta, ta. Sarai lo estuvo escuchando también, lo que ella estuvo orando. Mire, esas palabras a mí personalmente me impactaron. ¿Sabe qué pensé yo en ese momento? ¿Qué impactó mi corazón en ese momento? Donde yo no alcance a llegar, va a llegar Él. Mucho más lejos de lo que yo pueda llegar con la palabra de Dios, mi hijo va a llegar. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque cuando tú vives los mandamientos de Dios en tu casa, estás garantizando que tus hijos van a vivir los mandamientos de una forma espectacular. Y van a llegar mucho más lejos tal vez de donde tú llegues. Y no solamente va a ser prolongado tu reinado, sino que también va a ser prolongado el reinado de tus hijos. El Salmo 112 lo dice, lo he repetido una y otra vez. El que teme a Jehová, el que se deleita en sus mandamientos, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Poderosa. Solamente por temer a los mandamientos de Dios. Entonces, iglesia, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué conclusión? En primer lugar, Dios deseaba en su corazón de que nosotros no fuéramos una iglesia seguidora de. Dios deseaba que el mundo entero nos siguiera. Que nosotros fuéramos los influenciadores que menciona aquí la palabra. Dios estaba esperando que toda esta congregación tuviera estas características. Y que dijéramos, Señor, yo quiero ser cada día más parecido a ti. Yo quiero tener cada día más comunión contigo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ser como yo. Porque el mundo está siendo influenciado por mí. Porque estoy influenciando en mi área de trabajo. Porque estoy influenciando en el mundo. Estoy influenciando en mi barrio. Porque estoy influenciando en mi familia. Dios deseaba que nosotros fuéramos eso. Esos influencers del día de hoy. Hoy en día es tan fácil convertirse en un youtuber. Hoy en día es tan fácil convertirse en un influencer. Coge una canasta de huevos, se las tripa en la cara y con no tiene 10,000 seguidores, 15,000 seguidores, no sé cuántos seguidores, simplemente por coger un huevo y estrellarlo en la cara, o por coger con un labial y pintarse. Ya con eso se tiene, oye, unas ridiculeces y la siguen. Y no falta quien la siga. Usted está influenciando para la eternidad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esos influencers del mundo, esos influencers normales que hacen esas estupideces, que hacen esas bobadas, son influencers pasajeros. Son personas pasajeras, simplemente los de turno, los que están de moda, ¿verdad? A nivel espiritual, estamos viviendo una época de liderazgos pasajeros, de liderazgos de turno. ¿Por qué? Porque no son liderazgos que están basados en los mandamientos de Dios, porque no son líderes que están tomando la palabra de Dios, respetándola, valorándola, alimentándose de ella para poder influenciar, porque influyen con su música y porque influyen con sus canciones bonitas, porque influyen con su don de gentes, porque influyen con su capacidad de trabajar con niños, influyen porque, wow, este tipo está capacitado. ¿Qué tipo para tener verbo? Ese es el predicador. Influencia un rato. Y aquí llegan constantemente a la iglesia, constantemente llegan personas. Es que yo en mi iglesia hacía esto, y yo era evangelista, y yo era predicador, y yo hacía, y yo... Y ¿saben qué es lo primero que yo me pregunto? ¿Y por qué ya no? ¿Y por qué ya no? ¿Por qué el Señor transformó toda tu vida y por qué ya no? O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, yo sé que muchas personas han vivido procesos de parte de Dios, pero también me impacta mucho. Alguna vez llegó aquí una muchacha, estábamos en el piso abajo, alguna vez llegó una muchacha y escuchó al grupo de alabanza. Mire, si ahora tenemos medio instrumentos y medio afinamos, para esa época parecíamos la banda del Chavo. Yo no sé si usted ha visto la banda del Chavo, pero nosotros parecíamos la banda del Chavo. No, mentira, yo creo que el Chavo tocaba mejor que nosotros. Pero esa muchacha vino y se paró en la parte de atrás y cuando nosotros estábamos cantando, ahí dos personas con micrófono, esa muchacha era, cuando terminó la alabanza, cuando terminó el culto, la muchacha se nos dejó venir, se me dejó venir. Mira, la voz de esta persona está desafinada y aquel no está acá, entonces está escuchando casi la voz de él. Entonces tendrías que ponerle más a esta parte. Es que yo ministraba al Señor, es que yo era la líder de alabanza de mi iglesia en Medellín. Yo sé tocar el piano y entonces mira, el piano se está escuchando pero de esta y esta manera, ta, 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 y entonces es que yo era la líder de alabanza. El Señor me ha regalado un texto bíblico por la mañana. Justamente ese día me ha regalado un texto bíblico. Y es que yo hacía esto y esto en Medellín, que cuando terminó de hablar yo le dije, bueno, ¿y por qué ya no eres la líder de alabanza? ¿Y por qué ya no eres la persona que está cantando y que está con todos esos talentos? ¿Por qué ya no eres? Ah, no, por las circunstancias, tuve ciertas dificultades con mi pastor y ta, 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 ta. Yo, ¿sabes qué es lo que me dijo la palabra de Dios esta mañana? Por cuanto no eres ni tibia, ni fría, ni caliente, sino tibia, yo te vomité de mi boca. Ella se quedó mirándome con unos ojos así. Y yo le pregunto, tal vez usted está siguiendo a alguien al cual Dios no está probando. Y tal vez estamos viviendo en la época donde nuestro ministerio puede ser un ministerio temporal, pasajero. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos acá y todos los que el Señor está trayendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, estamos cogiendo fundamentos firmes en Cristo para no ser influencers de turno. Dios está buscando influenciadores eternos, duraderos, que se cimientan en su palabra. Dios está buscando personas que quieran que lo sigan, que estén dispuestos a pagar el precio de estudiar, de meterse en la palabra, de conocer a Dios, de leer todos los días y dejarse transformar por la palabra, de manera que su influencia sea eterna en este mundo. No podemos seguirnos conformando con los 15 minuticos de fama. La iglesia no debe aceptar consejo de corazones que estén heridos, que estén cargados de otras partes. Característica número 1, una persona que entre por esa puerta diciéndome, yo me vengo a congregar acá porque vengo de una iglesia donde hacían esto, ese pastor era así, así, así. Listo, de un año. Y va a salir de aquí diciendo lo mismo que decía de la iglesia donde vino. Va a seguir repitiendo las mismas palabras. Esa persona no la siga. Esa persona no deje que influencie dentro de la iglesia. Esa persona no es digna de su atención. Está cargada en su corazón, está hablando pestes, está hablando conforme a su herida. Lo que dice la palabra es, ojo, no la siga. Y yo le quiero preguntar por último, ¿qué define a quién vas a seguir? ¿Qué es lo que está definiendo a quién tú quieres seguir aquí en la vida? Lamentablemente, por la dureza del corazón del hombre, generación tras generación, es necesario que tengamos influenciadores dentro de nuestra vida, que tengamos personas, Dios ya ha instituido y que Dios ya ha dicho, sí, las voy a colocar dentro del pueblo. Pero ¿qué define el hecho de que en tu corazón los nombres como personas dignas a seguir? Y en segundo lugar, ¿qué define lo que tú presentas para que te sigan a ti?
¿Qué es lo que tú tienes para mostrar? Para que los demás te sigan, para que los demás se conviertan en seguidores tuyos. ¿Estás presentando tu talento? El talento lo tiene cualquiera. Pero si estás presentando ahora tu relación con Dios, tu talento se va a multiplicar y va a ser eterno. Hay una canción de Dani Berríos que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un ejemplo que sus ojitos puedan ver. Hablando de los hijos. Yo creo que en esta época no solamente podemos hablar de los hijos. Espérate, amor. En esta época no solamente podemos hablar de los hijos. Marce, ayúdale que... No solamente debemos de hablar de los hijos, también debemos de hablar de los discípulos. También tenemos que hablar de aquellas personas que nos están siguiendo, esos hijos espirituales que están siguiendo lo que nosotros hacemos. Y que tú le puedas decir en esta noche al Señor: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi discípulo quiere ser como yo, porque mi compañero de trabajo quiere ser como yo, porque mi compañero de trabajo quiere tener la paz y quiere tener la presencia de Jesucristo, pero lo que yo le estoy presentando no es un talento propio, sino un talento regalado por gracia en la cruz de Calvario. Y que tú le puedas decir todo el tiempo: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Díselo al Señor ahí con tus ojos cerrados. Háblale a Dios. Esas personas te están observando, te están mirando. Y quieres llegar al reino de los cielos. Piensa en todos tus seguidores. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Oh, sí, Señor, nos observa todo el tiempo, todo el día. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Oh, sí, Señor, así es. Yo quiero ser como tu Dios. Admito que tengo Mucho que aprender. cometo errores, tú lo Sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. No. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, Es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. y cuando te reconozcan públicamente es porque la gracia de Dios brilla en ti. Papi es el mejor, es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial.
yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, Jesús, un sacerdote de Dios, un ministro, influenciador del Evangelio. Oh, sí, Señor. Yo quiero ser impacto en las naciones. Yo quiero influenciar, oh Dios. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, he aquí mi vida. Yo solamente quiero influenciar al mundo con lo que tú me has dado, con lo que tú me has enseñado. Yo solamente quiero poder llevar ese liderazgo que tú me das, esos dones, y potenciarlos en tus manos, repotenciarlos en tus manos, impactar, pero con tus manos, Dios, llegar, Señor, a donde yo nunca imaginé que podría llegar, solo porque tú, Señor, solo porque tú me llevas. Díselo al Señor: yo quiero ser una imagen tuya. Pero ¿cómo voy a ser una imagen de Dios si estoy siguiendo cosas vanas? Si estoy siguiendo oradores vanos. ¿Cómo, Señor, si mi mente la estoy llenando de farándula y de tonterías del mundo? ¿Cómo si lo que yo sigo ni siquiera te sigue a ti? ¿Cómo es posible que voy a seguirte a ti cuando estoy siguiendo lo pasajero? Señor, yo solo te quiero suplicar, yo solo te quiero pedir: ayúdame a influenciar el mundo con tu palabra, con tus verdades, con tus mandatos, con tus hechos, con lo que tú enseñas, Dios. Yo te doy gracias y alabo tu santo nombre, Señor, en esta noche. En tus manos encomiendo, Señor amado, nuestras vidas. Tu iglesia sale a sus casas, bendito Dios, con tu bendición, bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, amado. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen